Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 4:10 de la tarde, empezaremos hoy, por excepción de la lluvia, respetando el tiempo de todos ustedes. Hoy vamos a contar con la conferencia del doctor Miguel, querido hermano Miguel Oces, quien es vicepresidente del Comité Venezolano de Yad Vashem para la recordación del Holocausto, de la Shoah, vicepresidente de la Fraternidad Hebrea Benebrit de Venezuela, 1975, es hijo de sobrevivientes del Holocausto de los campos de Auschwitz y de Treblinka. En el año 2007 y 2012 realizó cursos para la enseñanza de la Shoah, el Holocausto, en la Escuela Internacional para Estudios de Yad Vashem en Israel, en Jerusalén. En el año 2023 recibe la alcaldía de Chacao a la orden de don José Solano Bote en segunda clase por su dedicación al estudio del Holocausto en Medio Oriente como luchador contra el terrorismo, antisemitismo y todo tipo de discriminación. Quiero decir que Yom HaShoah y lo que vamos a tocar hoy de la resistencia de los judíos hacia el Holocausto es un tema relativamente apasionante, triste de la historia de la humanidad, y tenemos uno de los mejores exponentes en Venezuela del tema. Ustedes, querido hermano Miguel Oces. Bueno, disculpen por el trajín con las cámaras y todo esto, pero a ver si podemos colocar después la presentación en línea. Antes de comenzar, quisiera hacer referencia a que en esta ocasión tenemos hacia el lado derecho un candelabro con 6 velas. Ese candelabro es una réplica, una representación del candelabro que se encuentra en el Centro Internacional para la Recordación del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. Y se encienden 6 velas por cada uno de los 6 millones, de judíos que fueron asesinados durante la Shoah. Hoy, en realidad, ayer, en la tarde, apenas comenzó a atardecer y sale la primera estrella, se inició la conmemoración de Yom HaShoah. Yom HaShoah es el día para el recuerdo de las víctimas de la Shoah y el heroísmo. Normalmente se dice Yom HaShoah en forma cortada, pero es Yom HaShoah Beha'ula, el día del recuerdo de la Shoah y del heroísmo. Esta es una fecha que conmemora no solo a las víctimas de la Shoah, sino el heroísmo mostrado por los actos de resistencia que fueron realizados por el pueblo judío durante este periodo. Yo soy ingeniero y profesor de la Universidad Central de Venezuela, hijo de 2 sobrevivientes checos del Holocausto. Mi padre, Harry Oces, pasó por el gueto de Terezín, el campo de exterminio de Auschwitz, luego fue a Mauthausen, fue a Melik, Butzkirchen, y mi madre, Doris Weiss de Oces, es sobreviviente del gueto de Terezín. Ambos llegaron a Venezuela en el año 1949 y como la mayoría de los sobrevivientes, ellos trataron de dejar atrás el Holocausto y se dedicaron a reconstruir sus vidas. Buscaron de alguna manera reencontrar dónde estaban el resto de sus familiares. Esto no fue una tarea fácil porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial y liberados los campos de concentración y exterminio, los sobrevivientes se encontraban dispersos por todo el mundo.
Habían familias que fueron divididas, no fueron a Auschwitz, no fueron a Bergen-Belsen, como en el caso de nuestra familia. Mi tía fue enviada a Bergen-Belsen. Cuando liberan a mi papá, él dice, bueno, aquí estoy yo y ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago? Bueno, lo que se le ocurrió es ir a Praga. Cada uno de los sobrevivientes iba a las ciudades principales del país de donde eran y esperaban que de alguna u otra forma, si habían sobrevivientes, se encontrarían ahí. Es más o menos como cuando uno va al supermercado y yo le digo a mi hija, mira, si nos perdemos, nos vemos en las calles. O sea, básicamente todos trataban de regresar a sus casas y de esa manera, pues, reencontrar la familia. En el caso de la familia de mis abuelos, solamente después que terminó la guerra es que se percataron de que lo que era antes una familia numerosa, bueno, sobrevivieron solamente algunos pocos. Ya no tenían casa a la cual volver. Y en el caso de mi abuelo materno, de más de 20 personas, solamente regresaron 4. Como dije, empezaron a reconstruir su vida, ver de qué manera vuelven a ser una familia normal. Solamente después que ellos lograron llegar a su casa, darse cuenta que en muchos de estos casos las casas estaban ocupadas, bien sea por, en el caso de los checos, por alemanes o por personas checas. En el caso de los alemanes era más sencillo, porque esencialmente se hacía una restitución de la propiedad. Si habían checos era más complicado y una de las cosas, uno de los argumentos que se usaban por los nazis eran que los judíos eran los dueños de todo. Tenían todas las casas, los negocios, y si uno venía y decía, mira, esa es mi casa, volvía a caer lo mismo. O sea, se volvía a crear ese sentimiento de aversión o odio a los judíos porque yo estoy viviendo en esta casa y me están sacando. Entonces, la mayoría de ellos decidió emigrar. Emigraron a diferentes ciudades, diferentes países. Muchos vinieron a Venezuela, a Estados Unidos, el mandato británico de Palestina. Y cuando por fin logran establecerse, conseguir un trabajo, sostenerse, llegó el momento de recordar a los que se fueron. Y en la tradición judía, eso lo realizamos mediante un rezo que se llama el Kaddish por los muertos. Pero muchas de estas personas, esa es la partida de función de mi abuelo, muchas de estas personas se encontraron con que el posible fallecimiento fue durante la evacuación forzada del campo de concentración Blechhammer desde Grossrosen a Buchenwald entre los días 21 de enero del 45 y 7 de febrero del 45. Entonces, ¿qué pasó? Ya encontré la historia, pero no sé cuándo me toca decir el Kaddish. El Kaddish se dice en la fecha aniversaria del fallecimiento. En este caso no sabemos ni dónde está enterrado, ni la fecha exacta, y entonces viene la duda cuando se dice el Kaddish. Entonces, en el año 47 se estableció en Israel un comité encargado de elegir las posibles fechas para un día conmemorativo dedicado a las víctimas del Holocausto. Este comité sugirió que la fecha elegida estuviera relacionada con la aniquilación de los judíos de Varsovia, porque Varsovia fue la ciudad que más judíos tuvo en Europa. Entonces querían de alguna forma rememorar esa fecha. Originalmente, una de las propuestas fue el 8 de Av, según el calendario judío,
ya que el 22 de julio de 1942 los nazis comenzaron la deportación de judíos de Varsovia a los campos de exterminio. Fue cuando comenzó a aniquilarse o cerrar el gueto de Varsovia. El 8 de Av es un día antes del 9 de Av. Y el 9 de Av es una fecha en la cual se recuerda la destrucción del templo. Entonces, ya por ahí había como que un pequeño problema en ese sentido, aunque ambas fechas son de luto. En 1948, los rabinos Benzion Mordechai Uziel e Isaac Halevi Herzog propusieron que el día especial para recitar el Kaddish por aquellos fallecidos que no se sabe exactamente la fecha en que murieron o que no tienen personas que puedan decir un Kaddish por ellos. Ese sería el día en el cual se mencionaría. Esa fecha corresponde al 10 de Tevet. El 10 de Tevet es otra fecha de recordación, es una fecha de luto, es un ayuno, y como claro, él conmemora o recuerda la fecha del sitio de Jerusalén. Entonces, se escogió esa fecha y otra fecha que pudo ser elegida o propuesta fue el 19 de abril. El 19 de abril porque en 1943 comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia por la Organización Judía de Combate, ZOG, dirigida por Mordechai Halevi. Entonces hubo 3 fechas en las cuales se recomendó que fuera la celebración y básicamente los grupos de jóvenes sionistas, que eran los que particularmente participaron, mayoritariamente participaron en los movimientos de resistencia, los partisanos. Muchos de ellos emigraron a Israel e inclusive participaron en la guerra de independencia, y para ellos lo relevante, lo importante era conmemorar una fecha en la cual hubo resistencia. Por eso esa fecha fue la que ellos mayormente insistieron y que finalmente se estableció Yom HaShoah, que debía ser un día de luto, tristeza y destrucción, pero hay un problema. Coincide el levantamiento del gueto de Varsovia con la festividad de Pesaj. Y la festividad de Pesaj es una festividad de alegría, liberación, comida, familia, seguridad y fe. Y imponer Yom HaShoah en ese día negaría por completo el carácter festivo y desvirtualizaría el motivo por el cual está la festividad de Pesaj. Por esa razón se designó el 27 de Nisan, una semana después de finalizado Pesaj, que sea la fecha de recordación de las víctimas de la Shoah y del heroísmo. ¿Cómo se conmemora? Bueno, se llevan a cabo diversas actividades en Israel. Se incluye la discusión, a partir del 53, se incluye la discusión del holocausto en las escuelas. Luego, desde el año 55, se realiza la ceremonia de recordación en la plaza del gueto de Varsovia, en Yad Vashem, esta plaza que está aquí. Eso es la conmemoración de Yom HaShoah en el 2012. Y los que están ahí son mi hermano y yo. Desde 1959 se hace un momento de 2 minutos de silencio a las 10 de la mañana en todo el país, anunciado por sirena. Bueno, yo tengo que decir que yo jamás me pude haber imaginado cómo es ese momento de silencio en Israel. Es algo impresionante, de verdad. Dado que estamos en Yom HaShoah,
me gustaría, si no es abusar, hacer un minuto de silencio en este momento y voy a mostrarles, si podemos ponernos aquí, voy a mostrarles cómo es ese sentimiento visual. Bien. Vamos a esa es la manera en la cual todo un país se detiene en la recordación de los fallecidos durante la Shoah. Mencionamos que Yom HaShoah es una fecha que está definida por el levantamiento del gueto de Varsovia. Eso fue un proceso bastante extenso que pudiéramos estar 2 o 3 horas hablando sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, pero prefiero en realidad hablar un poquito más sobre la resistencia como tal. Lo que sí les recomiendo es que busquen, si es posible, la película Uprising. Hasta donde recuerdo estaba en Netflix, en la cual se refleja muy bien todo el proceso del levantamiento del gueto de Varsovia desde el punto de vista de la resistencia armada, la resistencia civil, las condiciones previas al levantamiento y cómo fue ese proceso, que duró prácticamente un año. Y desde que hubo propiamente el conocimiento por parte de los jóvenes del gueto, ellos mismos dijeron, no tiene sentido que nosotros sepamos que nos van a matar y no hacer nada, tenemos que hacer un levantamiento, así vayamos hacia la muerte directamente, porque no había forma de que ganara. El levantamiento duró prácticamente un mes y algo, y es interesante las palabras del director, el que debió organizar la destrucción del gueto, que después del mes y medio de combate dijo a sus superiores, escribió un informe donde él decía que ya fue totalmente eliminado el gueto de Varsovia,
no quedan judíos y hemos logrado una hazaña increíble. Y la respuesta de su superior fue, bueno, déjenme decirles que esos judíos resistieron más que lo que les tomó a ustedes tomar Colombia. Para que un poco uno interprete la magnitud de lo que representó el levantamiento del gueto de Varsovia. Pero, ¿por qué es tan importante mencionar y hacer énfasis en la parte de resistencia? Porque hay una concepción errónea que habla sobre la la manera en la que los judíos fueron asesinados durante la Shoah. Y decían que fueron como ovejas al matadero. Imagino que en alguna ocasión habrán escuchado una expresión de que los judíos fueron como ovejas al matadero. Es una expresión que originalmente aparece medio escondida, con varias interpretaciones que se le pueden dar en Isaías 53, pero en realidad su origen es distinto. Su origen es del pogromo de Kislev en 1903, vean la fecha, 1903, muchísimo antes que empezara la guerra y el nazismo. En ese momento hubo una situación, se perdió un niño ucraniano en un bosque y empezaron con los típicos libelos y dijeron que esos fueron los judíos que mataron al niño para usar la sangre para hacer la matzá, etcétera, etcétera. Y en el diario, en el periódico New York Times, se publicó una noticia en la cual explica el proceso explica el proceso de este pogromo, hace referencia a él diciendo que cuando vieron a la gente se dieron cuenta que durante ese pogromo mataron a los judíos como si fueran ovejas en un matadero. Y de ahí quedó esa expresión. Sin embargo, Abba Kovner, uno de los líderes partisanos del gueto de Vilna, fue el primero en usar esta misma frase, pero a la inversa. Y la expresión que él utilizó es: debemos hacer resistencia, debemos levantarnos en armas y no ir como ovejas al matadero. Lo que pasa es que ese es el pedacito de la historia que normalmente no dice. Yehuda Bauer, uno de los más grandes historiadores del Holocausto, en Yad Vashem, él explica que Abba Kovner, en vez de ver a los judíos como ovejas, intentó provocar una rebelión en contra del uso de ese mismo término. De hecho, años más tarde, ya en Israel, en 1945, el mismo Abba Kovner explicó que su frase no había significado que la víctima del holocausto fueran como ovejas al matadero, sino que indicó cuál fue ese comisario soviético que utilizó la expresión en el gueto de Cracovia. Otro revolucionario fue Dorek Lipskin en Cracovia el 20 de noviembre de 1942. Él promovió la resistencia y un ataque a unos soldados alemanes que estaban en un café. Y él usó una expresión: por tres líneas en los libros de historia se escribirán sobre los jóvenes que lucharon y no fueron como ovejas al matadero, incluso vale la pena morir. O sea que es un error de concepto esa expresión. Incluso en el mismo Israel, cuando termina la guerra y muchos de los sobrevivientes que estaban en Israel
tenían miedo de hablar, eran mal vistos, porque no se sabía qué es lo que ocurrió durante la guerra. Entonces, llegaron a Israel, se combatió, se hizo la guerra de independencia, y claro, había unas personas ahí que, mientras los que nacieron en Israel pelearon y liberaron e independizaron el país, habían unos que sobrevivieron al holocausto, pero que ellos sencillamente no pelearon, no tenían ese espíritu de resistencia. Y fue solamente después del juicio a Eichmann que se les permitió, se les llamó a estas personas, estos sobrevivientes, a dar su testimonio, que pudo ser dado en forma pública, fue registrado, fue transmitido por televisión. Fue que la sociedad comprendió realmente qué es lo que pasó durante la Shoah. Porque hasta ese momento, bueno, los que podían decir qué es lo que pasó estaban muertos, y los que sobrevivieron no les creían lo que decían, o no los escuchaban. De hecho, hay conocido que había un productor americano que quiso filmar el juicio, y le dijeron que no puede filmarlo porque el tribunal no permite que hayan cámaras dentro de los juicios. Y entonces él construyó una pared de drywall en el fondo de la sala del tribunal, una pared que tenía como 2 metros hacia atrás y un huequito por donde filmaba la cámara. Y gracias a eso es que se pudo filmar en tiempo real el juicio, y muchos sobrevivientes le agradecieron por haberles dado la oportunidad de ser escuchados. Y es a partir de ese momento que hay un cambio en la concepción histórica, la memoria del pueblo, que reconoce y empieza a transmitir y reconocer la resistencia del pueblo judío durante la Shoah. No sería justo quedarnos únicamente en el levantamiento del gueto de Varsovia. Debemos mencionar también el levantamiento del gueto de Treblinka en agosto de 1943, en el cual muchos edificios fueron incendiados, 70 presos escaparon y otros 1.500 fueron asesinados, y las operaciones de gas se interrumpieron. Igualmente, en octubre de 1943, otro gran levantamiento fue el escape del campo de exterminio de Sobibor. Hubo mayor éxito, 11 comandantes de la SS fueron eliminados, 300 reclusos escaparon, con unos 50 sobrevivientes de guerra, y este levantamiento obligó a los nazis a cerrar por completo el campo. Igualmente hay una película, Escape de Sobibor, en la cual pueden ver este proceso por completo. En Auschwitz, el 7 de octubre del 44, los Sonderkommandos, los Sonderkommandos son grupos de judíos que debían sacar a las personas de las cámaras de gas para llevarlo a los crematorios. Estas personas llegaban en un transporte y automáticamente eran enviados a Sonderkommando. Ahí estaban unos 6 meses, que a los 6 meses ellos mismos eran gaseados y venían otros nuevos Sonderkommando para evitar que alguno de ellos escapara y pudiera decir y contar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, este grupo de Sonderkommando recibieron de las reclusas que cerca de Birkenau estaba un tercer campo en el cual se fabricaba armamento y había explosivos. Entonces les trajeron el explosivo de contrabando, ellos lo pusieron en el crematorio número 4 y lo volaron. Si ustedes van hoy en día a Auschwitz, pueden ver en el mismo estado que quedó el crematorio número 4. O sea que sí hubo una resistencia armada, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿será que la resistencia tiene que ser armada? ¿O
puede haber otro tipo de resistencia. Entonces, hemos visto que hasta ese momento solamente era considerado resistencia cuando se peleó contra los nazis, cuando se destruyó un crematorio o se escaparon de un campo de exterminio. Pero tenemos que analizar también lo importante de la resistencia pasiva que tuvo el pueblo judío durante la Shoah. ¿Cómo era ese comportamiento? Bueno, ¿qué es lo que querían los nazis? Querían eliminar a los judíos y el judaísmo de Europa. Entonces, una de las formas de resistencia para que eso no se logre es mantener el judaísmo. Y por eso, en los campos de concentración, campos de exterminio, los judíos mantuvieron su identidad, se les dio educación judía a los niños, hubo, en la medida de lo posible, hubo sinagogas, habían algunas torot, habían ocasiones en las que había que hacer un rezo y las personas que se conocían los rezos los escribieron en papel para que los demás pudieran leer. O sea, eso forma parte de la resistencia. El hecho de sobrevivir es un acto de resistencia cuando lo que busca el enemigo es matar. Entonces, habían personas inclusive que buscaban suicidarse. Entonces viene la pregunta, ¿suicidarse es un acto de resistencia? Es un acto de resistencia cuando los nazis decían, tú no vas a decidir cuándo te mueres, lo voy a decidir yo. Entonces, si veían una persona que quería suicidarse, eran capaces de sacarle, darle atención médica para que se cure y después caerle a palos y matarlo. Pues decían, somos nosotros los que decidimos cuándo te mueres. Pero bajo esas condiciones, intentar suicidarse es un acto de resistencia. Habían, por ejemplo, en algunos campos, podríamos encontrar que se le enseñaba a los niños a leer hebreo, cuáles son las festividades, e inclusive se hacían obras de teatro. Obras de teatro como esta que tenemos acá, Brundibar, en el gueto de Tennessee, en la cual narraba una historia sobre un, no sé cómo se dice, bambolillero, que tenía una cajita de música y un polichinela, y ese era Brundibar. A los nazis les encantaba esa obra. Y nunca se percataron que la trama de la obra es que el bambolillero le trata de robar la leche a los niños y al final los niños se ponen de acuerdo, se levantan contra el Brundibar y hacen después una canción de victoria. Pero el bambolillero era Hitler, representaba a Hitler y los nazis no se percataron de eso y dejaban que ellos hicieran su obra. Mi mamá estuvo en el coro de esta obra durante el gueto de Tennessee. Entonces vemos que hay muchísimas formas en las cuales se puede hacer la resistencia y eso es lo que conmemora Yom HaShoah, ese espíritu de resistencia del pueblo judío contra los opresores, en este caso los nazis, que viene desde épocas milenarias. La historia enmasada también refleja un levantamiento en el cual fueron los judíos los que decidieron, vamos a resistir, vamos a pelear y vamos a decidir cómo nos morimos y cuándo. Vamos a morir libres antes que vivir como esclavos. Hay un poeta, Haim Guri, falleció hace 2 años, y él escribió lo siguiente: resistió quien se dedicó al contrabando de pan, resistió quien educó en secreto, resistió quien escribió y distribuyó una revista clandestina que alertó, resistió quien escondió su Sefer Torah,
Resistió quien falsifica documentación aria que otorgó vida. Resistió quien ayudó a perseguidos a escapar de país en país. Resistió quien escribió lo acontecido y lo enterró en la tierra. Resistió quien dijo aquello que lo acercó a su muerte. Resistió quien se levantó frente a sus asesinos con las manos vacías. Resistió quien conectó entre los insurrectos y pasó órdenes y armas, y resistió quien sobrevivió. Resistió quien luchó armado en la calle, en las montañas y en los bosques. Resistió quien se levantó en los campos de exterminio. Y resistió quien se sublevó en los guetos, entre muros destruidos, en la sublevación más desesperada que supiera el hombre y su vida. Recientemente, al margen, pero me llamó la atención, recientemente yo asistí a un bar mitzvah de mi sobrino y me llamó la atención que cuando sacaron el rollo de la Torá para que él leyera su parashá, también me llamaron a mí, me dijeron: Miguel, sube tú también, ¿sabes qué pasó aquí? Y entonces dijeron, es que nosotros tenemos aquí un rollo de la Torá que está rescatado de Checoslovaquia. Fue uno de esos rollos que fue escondido, enterrado, que sobrevivió a la Shoah y que le mandaron a esta sinagoga, y ellos decidieron que cada vez que hay un bar mitzvah se iba a sacar un rollo que sobrevivió el Holocausto. Y consideraron que como nosotros somos de Hashem, lo ideal sería que nosotros sacáramos en esa oportunidad ese rollo. Eso corresponde a un proyecto en el cual se rescataron en Checoslovaquia, actualmente República Checa, 1574 pueblos de Europa. Todos fueron llevados a Checoslovaquia y se han entregado en diferentes comunidades para que se pueda seguir mostrando la resistencia del pueblo judío. Mi padre y mi madre sobrevivieron, contrabandearon pan, ayudaron a los necesitados, sus compañeros escribieron una revista clandestina, participaron en la ópera de Brundtland y para mí siempre serán. Ahora es nuestro turno de resistir, pero es una resistencia diferente, ante un peligro diferente. Debemos estudiar la historia de la Shoah, comprender cuáles fueron las herramientas que permitieron que ocurriera la Shoah, comprender que el lenguaje del odio solo lleva a la violencia, resistir a los fake news, resistir al olvido, visitar los campos de concentración y exterminio y resistir a todos los entes que buscan la destrucción del pueblo judío. El 26 de mayo de 2016, 31 países miembros de la IHRA adoptaron la definición práctica de lo que es el antisemitismo. Definen el antisemitismo como una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a los lugares de culto. Entonces, hoy en día, nosotros vemos con temor y preocupación cómo hay un aumento del antisemitismo a nivel mundial. Y uno dirá, bueno, pero bajo estos conceptos, ¿cómo hacemos para analizar si un mensaje es antisemita o no? Entonces, hay un concepto que es el test de las 3D, el test de las 3D, escrito por Sharansky. Las 3D son demonización, deslegitimación y doble rasero. Entonces, cuando nosotros vemos una noticia, podemos usar estos conceptos para saber si ese mensaje en el trasfondo se convierte en un mensaje antisemita o no. El más sencillo es el doble rasero. Cuando, por ejemplo, escuchamos noticias en las cuales el tratamiento de la noticia es diferente cuando
se refiere a un judío o cuando se refiere a un no judío. Hace tiempo muchas veces uno oía en la prensa, podía leer, he encontrado un container con contrabando y detenido fulanito de tal, de origen judío. Pero cuando no es de origen judío no menciona nada. Entonces eso es el doble rasero. ¿Okay? Y esta forma en la cual nosotros, o una de las formas en las cuales nosotros podemos identificar cuando escuchamos un mensaje, cuando leemos una noticia, si es en el trasfondo un mensaje antisemita. Hay mucho escondido en la resistencia. El sello o el arco de Auschwitz, de Arbeit macht frei. Ustedes han visto ese arco, ¿verdad? La próxima vez que lo vean, fíjense bien en la letra B. Y si se dan cuenta, la letra B de Arbeit macht frei, la letra B está escrita al revés. Ese aviso le ordenaron a los judíos que lo fundieran. Y ellos, en un acto de resistencia, colocaron la B al revés. Y si ustedes ven al revés, se nota que cuando ustedes escriben la B, la barriguita grande está abajo y la pequeña arriba. Si se dan cuenta, la próxima vez que lo ven, la barriguita grande está arriba y la pequeña abajo. Y así como eso, vieron muchísimos actos que parecían cosas mínimas, pero que fueron, dentro de todo, actos de resistencia. Gracias. Que nos dio un mensaje para terminar a las 5:10, porque hoy, por decisión unánime y democrática, decidimos dar 10 minutos de tolerancia para empezar la conferencia de hoy. Bueno, la verdad que me quedo corta. Todo lo que iba a decir ya no es. Ya no tengo muchas palabras más que decir. Simplemente agradecerles por estar aquí, por ser parte de nosotros, por hacernos sentir que somos queridos, que somos respetados. Gracias por permitirnos que vengan a nuestra casa y que sepan de nosotros. Se los digo de corazón, nada de lo que tenía preparado ni lo pienso leer, porque ya no vale, después de haber escuchado todo lo que estoy escuchando hoy. El día de hoy, para mí, personalmente, Yom HaShoah, es un día que me remueve muchos sentimientos. Y así como Miguel, que además de ser vicepresidente de Yad Vashem, una institución dedicada al recuerdo de las víctimas del Holocausto, Miguel también es nuestro vicepresidente en esta institución. Pero además Miguel lleva la voz de primera persona, porque él habla sobre la experiencia de sus padres. Hoy yo voy a hablar como tercera generación de sobrevivientes del Holocausto. Yo estoy hoy aquí gracias a que mis abuelos lograron sobrevivir. Y yo también me considero una sobreviviente. Cada vez que hay Yom HaShoah, mi corazón se pone triste, pesado, y me pongo a cuestionar un poco cuando uno se queja en las mañanas y uno dice, ay, qué fastidio, el precio de la caraota aumentó y ahora no voy a poder comer caraota o no voy a poder comer unas alitas de pollo. Y luego me pongo a pensar en lo que vivieron todas estas personas que no se quejaron y que gracias a ellos yo estoy aquí. Entonces cambio un poco el chip y en vez de estar triste, agradezco el poder estar hoy aquí, el poder estar viva,
Le agradezco a mis abuelos que hayan podido salir. Le agradezco a Venezuela que hayan podido recibir a mi familia. Agradezco a los venezolanos de todas las religiones que nos hayan abierto sus brazos. Y como le estaba comentando hoy a dos queridas chicas del seminario, como decía mi abuelo, las religiones son como teléfonos, ¿ok? Hay muchos tipos de teléfonos. Hay teléfonos rosados, celulares, de rueditas, todos son teléfonos. Pero ¿para qué sirven absolutamente todos? Para llamar. Exactamente eso es la religión. Son teléfonos que a cada uno de nosotros nos sirve para llamar a Dios, o a la persona o a la fe que cada quien quiera tener. Pero al final, todos somos iguales. Hoy en la mañana tuvimos un acto de recordatorio porque en todas partes del mundo el día de hoy se hace un acto de recordatorio en todas las comunidades judías. Y se prende candelabros y se dice rezo para elevar el alma de todos los que cayeron en el holocausto. Y hoy escuché una frase que me quedó grabada, en donde decían que recordar y enseñar es también un acto de resistencia. Yo me declaro en resistencia. Y quisiera que ustedes también se declararan en resistencia. Que ustedes sean la voz para educar y para recordar de que el mundo no puede permitir que esto más nunca vuelva a pasar. Gracias de verdad por abrirnos las puertas de sus corazones y les agradezco a cada uno de ustedes el estar aquí y el ser parte de nosotros. Gracias.